Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias económicas más impactantes del siglo XX. Una que nos cuenta cómo esa increíble prosperidad de los años 20 llevaba dentro, sin que casi nadie se diera cuenta, la semilla de su propio y catastrófico final. A ver, para empezar, situémonos justo después de la Primera Guerra Mundial. Estamos en Estados Unidos, una nación que desbordaba confianza y que estaba a punto de entrar en una década que se conocería como la Era de la Prosperidad. Y créanme, se ganó ese nombre a pulso. Es que, miren este dato. Entre 1919 y 1929, la producción industrial estadounidense creció nada más y nada menos que un 78%. O sea, el país se convirtió en el motor económico indiscutible del mundo. Una locura. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salía todo este crecimiento explosivo? Bueno, la revolución no estaba solo en los productos nuevos que salían al mercado. No. Estaba en el corazón mismo de la fábrica. Y en el centro de todo encontramos una idea que lo cambió todo: el Taylorismo. El objetivo, en teoría, sonaba bien: eliminar cualquier movimiento inútil, cualquier segundo perdido, y convertir la producción en una ciencia precisa y, sobre todo, repetible. Y lo más interesante es cómo se desglosa el proceso. Fíjense, primero, se analiza cada tarea bajo un microscopio, científicamente. Después, se busca la única forma perfecta de hacerla. Luego, se entrena a los trabajadores para que la hagan exactamente así. Y aquí viene el paso clave: se separa la planificación de la ejecución. Dicho de otra forma, unos piensan, otros hacen. Y si queremos ver el Taylorismo en su máxima expresión, pues es esto: la cadena de montaje de Henry Ford. Este sistema permitió fabricar cosas, sobre todo autos, a una escala que el mundo jamás había imaginado. Claro, toda esta eficiencia tuvo un precio, y uno muy alto. El rol del trabajador se transformó por completo. El artesano calificado, que era dueño de su oficio, fue reemplazado por lo que llamaban el obrero común, un trabajador cuyo único fin era hacer un pequeño movimiento una y otra vez al ritmo que le marcaba la máquina. Este motor de producción, como es lógico, alimentó una década de optimismo tremendo. Y el lugar donde más se notaba era, por supuesto, en Wall Street. El problema es que un sistema que está construido para la velocidad no siempre está preparado para los golpes. Y así llegamos a Wall Street. Los precios de las acciones no paraban de subir, impulsados por una confianza ciega y crédito fácil. Muchísima gente pedía dinero prestado para invertir, convencida de esa idea que hoy nos parece una locura, de que el mercado nunca iba a bajar. Y entonces, todo cambió. De un día para otro, la música se detuvo. En el día que se conocería como el Jueves Negro, se desató el pánico. Se vendieron 13 millones de acciones en una sola jornada, una cifra récord, una estampida de inversores tratando de salir de ahí como fuera. Pero el crack de Wall Street no fue solo un desastre financiero. No, fue la primera pieza del dominó en caer. La crisis saltó rapidísimo de la bolsa a la economía real y de ahí al resto del mundo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. La confianza desapareció. Se fue. Los bancos empezaron a quebrar, el crédito se secó y las fábricas se pararon. Miren el gráfico. En apenas 3 años, la producción industrial de Estados Unidos se desplomó, se redujo prácticamente a la mitad. Y claro, como Estados Unidos era el centro de todo, la crisis se contagió como un virus. Dejaron de importar productos, empezaron a exigir que les devolvieran los préstamos que habían hecho a otros países, y eso desató una depresión a escala mundial. Y ojo que el colapso fue todavía peor para los países que vivían de exportar materias primas. Los precios de cosas como el café o el caucho se hundieron más de un 40%. Imagínense el impacto. La Gran Depresión fue mucho más que sufrimiento y crisis económica. Lo que hizo fue hacer estallar el orden mundial que existía hasta entonces y obligó a todo el mundo a buscar, a la fuerza, una nueva forma de hacer las cosas. Miren, el sistema de antes, que se basaba en el patrón oro, eso de que el valor de una moneda estaba atado al oro que tenía un país, bueno, pues se desmoronó por completo.
Los países lo abandonaron para intentar salvarse a sí mismos, y eso generó un caos financiero y una ola de proteccionismo enormes. Pero, de las cenizas de todo ese colapso, surgieron ideas nuevas, ideas radicales. Esa creencia de que los mercados se regulaban solos quedó, hecha polvo. Y ahí aparecieron teorías como las de John Maynard Keynes, que básicamente decía que los gobiernos tenían que meterse, que intervenir para salvar al capitalismo de sí mismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue muy vigente. La crisis del 29 no solo destruyó una economía, sino que forjó una completamente nueva. Nos enseñó, a la mala, los peligros de la especulación y de un sistema sin frenos. La pregunta es, hoy, en un mundo con mercados globales todavía más rápidos y complejos, ¿realmente hemos aprendido la lección?